Pero muy buenas noches. Porque a pesar de los pesares, la vida es bella. Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. Y hoy tenemos una mesa sensacional. Es una mesa de chicas súper poderosas. Las chicas súper poderosas que vinieron espléndidas como siempre. Hacía tanto tiempo que no la veía a Rafaela Guanes de Laino. Ella es del PLRA y está en esa alianza de senadores por la patria. Lista 2. ¿Qué tal, Rafaela? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos cómo estás, Mina? Muchas gracias por la invitación. Interesante esta conversación en un momento histórico de la política paraguaya. Así es. Con nosotros, por el Partido Colorado, ANR, Lista 1, Lizarela Valiente. Gracias por estar, Lizarela. Muchas gracias, Mina, por la invitación. Encantada de compartir esta mesa realmente de mujeres poderosas. Muy buenas noches a todos en su hogar. Soledad Villagra, Alianza PEN, Alianza Partido Encuentro Nacional, Lista 9. ¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mina? ¿Qué tal todas? Y muchos saludos a la audiencia. Encantada de estar acá. Gracias. Lea Jiménez, Lista 1, ANR. Gracias, Lea, por estar. Gracias, Mina, por la invitación. Un placer estar acá con tantas mujeres líderes. Un gusto y un saludo a la audiencia. Ivonne Irigoitia Pagani, Movimiento La Nueva República, Lista 10, la de Euclides Acevedo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Mina. Para mí es un placer poder compartir este espacio. Realmente sos una persona que con tu programa aprendemos mucho porque siempre digo que en la multitud de los consejos se encuentra la sabiduría y creo que vos transmitís, inspirás y motivás a todo esto y compartir con tantas mujeres poderosas y poder aprender de la sabiduría de cada una de ellas. Y muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Gracias por estar. Del Pilar Medina, también ANR Lista 1. Gracias por estar, Del Pilar. Gracias, Mina. Muy buenas noches. Encantada de compartir con las mujeres. Gracias de darnos esta oportunidad y especialmente a las mujeres. Y un gusto compartir con todas. Pues sabes que siempre las mesas de chicas, de mujeres, resultan tan bien, o sea... son más relajadas. Son más relajadas, no sé qué tiene, pero de verdad, ¿Alguna? todas las veces... No, porque inclusive las que no fueron relajadas, me acuerdo, hice mesas, digamos, bien bravas, pero en serio, no sé por qué hay un clima especial. Bueno, ¿qué les parece si les presento, o se presentan, mejor dicho, cada una de ustedes? Digamos, obviamente muchísima gente las conoce, pero de repente también hay toda una generación que no nos conoce. Rafaela Guanes de Laino. Rafaela, edad, ¿usted no tiene problema en decir la edad? Tantos detalles no voy a dar, más de 6 décadas. Más de 6 décadas, hasta ahí voy a decir. Me encanta. Más de 6 décadas, ¿cuántos hijos, Rafaela? Tengo 4 hijos, un varón, 3 mujeres, 7 nietos. 7 ya. El mayor de 21 años y el menor de 2 años, ¿sí? De todos los extremos. Rafaela, en cargos públicos, ya sean electivos o no, ¿cuáles ocupaste? ¿Cuántas veces estuviste, digamos, en cargos públicos? Nunca ocupé un cargo electivo, nunca. Realmente es la primera vez que el partido me postula al Senado. Sí. Mi partido aprobó la paridad en la convención del año pasado. Entonces me pareció interesante, ya que habíamos luchado tantos años por la participación de la mujer, me pareció interesante entrar al ruedo. Y no es fácil esta campaña, tienen sistemas nuevos, es la primera vez que en una elección nacional se va a intentar el voto preferencial. También nosotros con la paridad, o sea, es una experiencia muy interesante. Bueno, lo que pasa es que ahí la paridad se va a la miércoles. Sí. Y es paridad de entrada, sí. Lo cual no significa necesariamente paridad de salida. Claro. Le estaba contando a las chicas, el PLRA tuvo 5 listas, eso significa 225 candidaturas al Senado. Como la paridad es exigida, se supone que más o menos 120, 110, 112 serían mujeres, ¿sí? Peleando por 24 lugares. Solo 6 llegamos. Claro. Eso te demuestra que seguimos en la lucha. Esto te demuestra que el voto preferencial, como yo decía, no les conviene ni a las mujeres y tampoco a los partidos más pobres o más pequeños. Pero bueno, ahora me van a dar la razón y no es por soberbia, pero es así. Bueno, ahora vamos así uno y uno. Lizarela, ¿cuántos años tenés? ¿Puedes contar la edad? Sí, claro. Tengo 43 años y realmente comparto tu idea, pero
Yo celebro este sistema de votación, Mina. Es realmente la oportunidad para que yo, por ejemplo, pueda incursionar por primera vez también a un cargo electivo. Ya vengo militando dentro de mi partido y edificando un equipo político realmente muy fuerte. Y celebro este sistema porque nos da oportunidad también de demostrar que nosotras las mujeres somos capaces de conquistar estos espacios en igual de condiciones que los hombres. Entonces yo celebro este sistema y qué más decirte, soy mamá, mi hija... Mamá, ¿cuántos hijos sos? 2 maravillosos y preciosos regalos de Dios, Yadira, que cumplió 15 ahora el viernes. Que es de tu primer matrimonio. De mi primer matrimonio. Con coronel. Felicidades, mi reina, mi princesita hermosa. Y Emanuel, de 3 años. Soy madre, soy profesional, psicopedagoga, docente. ¿Y la primera vez que disputás, digamos, un cargo electivo? La primera vez que estoy también queriendo llegar a un curul al Senado y representar a las mujeres. Señora Soledad. Bueno, yo soy... ¿Cuántos años? O tampoco... No, 58. Sí. Yo tengo 40 años de casada con Walter Biederman. Tenemos 4 hijos y 5 nietos. Y soy abogada, fui la primera paraguaya con máster en Harvard. Fui también relatora especial de Naciones Unidas electa por América Latina y el Caribe. Visité el mundo entero haciendo misiones, visitando a gente, detenidos políticos, detenidos arbitrariamente en el mundo. Esa era mi labor, hablando con presidentes, con víctimas, con mujeres que tenían una situación de vulnerabilidad, con gente que había dejado el poder, en fin. Y luego estuve también como directora de Derechos Humanos, la primera directora de Derechos Humanos de la Cancillería, y fui también presidenta y estuve 8 años en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que sí es un cargo electivo, estuve hasta hace 2 años. Sí. Y bueno, y siempre fui consultora internacional porque soy profesora de Derecho y de Derecho Internacional de Derechos Humanos hace 30 años, pero no solamente universitaria, sino que también a activistas, a profesionales, a diplomáticos, a funcionarios, policías, militares, etcétera, ¿verdad? Y defendí muchos casos y llevé los primeros casos también ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El caso Panchito López, el caso Canese, me tocó llevar a mí. Bueno, realmente impresionante toda la trayectoria de Soledad. Y yo siempre digo que, y después vamos a hablar sobre el sistema, a ver si les beneficia o no, digamos, pero... hay tanta gente en estas listas que estuve viendo, porque hay muchísimas listas y hay muchas también mujeres, pero gente muy, muy valiosa y que yo no sé si alguna de estas personas muy, muy valiosas por ahí llegan. Y eso es lo que no me parece justo de este sistema y bueno, también el otro tenía su falencia, ¿verdad? Pero vamos a discutir después de esto. Lea Jiménez. Súper interesante ese tema, ¿verdad? Sí, pero sí, bueno, sí. A ver, yo soy mamá, tengo 2 niños, un nene y una nena, un nene de 9, una nena de 7 que cumplió ayer 8. Y bueno, estoy casada con un checo que lo traje, lo importé a Paraguay. ¿Lo importaste? Lo importé, sí. Soy doctora en economía, tengo una licenciatura y un masterado también en economía y un montón de títulos yo le digo yo a veces porque... y bueno, y la verdad que... ¿Estuviste también en cargos públicos como...? Estuve, sí. A ver, yo fui la primera paraguaya en concursar y entrar al Banco Mundial como economista y después, no sé si hubieron otras después, ojalá que sí. Pero realmente increíble haber sido la primera en ese espacio en Washington a través de procesos competitivos. Después regreso a Paraguay, soy la primera viceministra de Economía, primero, con Santiago Peña. Y después me convierto en la primera ministra de Hacienda cuando el presidente Cartes me designa. Qué cargo importante, ministra de Hacienda, un cargo mujer, digamos, realmente en este país, importante y con el Ministerio de Hacienda es un mundo, ¿verdad? Realmente cubre prácticamente todas las instituciones y nos toca trabajar con un montón de personas. Es realmente una experiencia extraordinaria, ¿verdad? Y tuve la suerte de estar ahí
Y después de eso salí otra vez, fui a Washington, entré al Banco Interamericano, fui la primera mujer, no solamente paraguaya, sino en Latinoamérica, en liderar una institución que miraba temas institucionales, una división dentro del banco. Y ese es el cambio, la posición técnica más alta del Banco Interamericano. Es a través de un proceso competitivo, o sea, no son cargos políticos dentro de la institución. Entonces, realmente me siento muy orgullosa de haber logrado todo eso. Yo vengo de una familia humilde, ¿verdad? Como mucha gente en Paraguay, pero esa oportunidad de llegar a esos espacios fue grande, fue lindo. Maravilla. Ivonne Irigoitia, Nueva República, lista 10. A ver, primero, edad también no querés contar. Pero claro, con honra y con orgullo hay que decir Exacto. la verdad, Yo ¿no te parece? ¿Cuántos años le da? 41. 41 años, una niña. Casi A ver. bebé. Bueno, yo tengo 49 años, tengo 2 hijos, una hija de 28 años abogada, un varón de 19 años. Soy abogada, despachante de aduana, estuve en la función pública cuando eso se llamaba Consejo Nacional de la Vivienda desde los 18 años. Posteriormente salté a trabajar en el Ministerio Público, en la Fiscalía, desde asistente fiscal a todos los cargos. Y de ahí salto a ser la primera síndica general de quiebras mujer en el 2006, que duré 3 meses en el cargo, Mina, porque me fui a denunciar varias irregularidades. Y ahí fallaste. Lógicamente fallé. Metiste la pata. Metiste la Fallé, pata. tanto así que inventaron que mi nombramiento fue un fraude, ¿verdad? Pero no importa, me publicaron 2 años en ABC. Pero bueno, son cosas del fútbol cuando uno entra en la política, Sí, ¿verdad? así es. Gajes del oficio. Claro, gajes del oficio, y después ya pasé a la parte privada, mi propia empresa, consultoría, también fui presidenta de la Fundación Princesa Diana, Duquesa de Württemberg, que firmamos un convenio con Sheila Beth en aquella época, mira vos. donde entramos a trabajar con las internas del Buen Pastor, Qué buen trabajo especialmente con las adictas, Sí, con muy buen Romy, trabajo. Medi de Giver, mi vicepresidenta, ¿verdad? Logramos muchos objetivos, es más, la Fundación Princesa Diana fue la que impulsó con Carla Basigalupo la primera marca penitenciaria MOA, Sí, que me es del encantó. trabajo que nosotros hicimos, Me ¿verdad? encantó. Y soy actualmente presidenta de la Asociación de Civiles para Ayuda Humanitaria del Paraguay, y hace 1 año y medio con tu mamá Lizarela estuvimos, el Tribunal Superior de Justicia Electoral formó la Escuela de Formación Política para Mujeres Líderes, y de esa Escuela de Formación Política para Mujeres Líderes salimos más de 9 ediciones actualmente, pero en la 7ª edición, con 350 mujeres en cargos electivos, formamos la primera asociación donde muy orgullosamente digo de que con Regina, que se postuló para presidenta también, hicimos por primera vez la primera asamblea constitutiva en forma presencial y virtual, que se votó, donde se formó esta asociación y que orgullosamente formamos parte muchas mujeres líderes del Paraguay. Qué maravilla todo lo que ustedes hicieron, Dios mío. Qué mujeres. A ver, contanos del Pilar. Vamos, es mucha tu... Bueno, mira, Primero, gracias. ¿cuántos años tenés? ¿Podés? Claro que sí. A ver. Yo tengo 52 años, Sí. soy mamá de 6 niños, ¡De 6! tengo 5 nenas y un varón, Sí. casada 35 años, tengo 4 nietos, Dios mío. yo soy activista social, licenciada en contabilidad. Como dice Lea, unos cuantos títulos que a veces me sirven, pero yo soy segundo periodo, estoy en la Cámara de Diputados 2013, 2017, 2018, 2023, hasta ahora estoy. ¿Por cuál departamento? Departamento Central, el departamento más grande del país. Sí. Y a mí me tocó ocupar varios cargos como presidenta en la Cámara de Diputados, en las comisiones importantes como la de Equidad y Género. Soy actualmente, o sea que dejé en junio la presidencia de Población y Desarrollo, y también estuve en la Comisión de Presupuesto. Y a mí me encanta trabajar en la parte social, Ajá. principalmente con los adultos mayores, Sí. las personas con discapacidad que no son muy visibles, y trabajar con las mamás jefas de hogar, que en el país tenemos más de 500.000 personas. Así mismo. Entonces, ese es mi aporte desde el Parlamento Nacional. Entiéndase que más de 2.500.000 paraguayos hoy están en la pobreza y extrema pobreza.
y trabajar en esos sectores, regularizando los asentamientos, dando ese título de propiedad que es tan importante y trabajando para dignificar a la familia, para conseguir una vivienda. En serio que a mí me reconforta y hoy soy candidata al Senado. Muy bien, vasta experiencia y carrera de todas ustedes, de verdad. Qué orgullo. Tenemos que ir a una ultra archi brevísima pausa y después quiero hablar, bueno, a ver, ¿qué proyectos están en juego en estas elecciones en el sentido de proyectos presidenciales, digo, ¿verdad? De poder. ¿Cuáles son los proyectos que están en juego? ¿Por qué unos, por qué otros, por qué no los unos y los otros, ¿verdad? Y después sí ya quiero que ustedes me den dos ejes fundamentales, porque obviamente no hay tiempo como para tratar todo lo que ustedes pretenden hacer desde el Senado, ¿verdad? Pero dos de los tantos ejes que me imagino tendrán y van a tener que de hecho tratar todos, porque van a ser senadoras, pero siempre uno tiene como que una consigna o dos que quisiera imponer en el buen sentido de la palabra. Vamos a empezar por los proyectos políticos al cual ustedes también representan. O sea, aparte de ir al Senado, obviamente forma parte de un proyecto político presidencial, ¿verdad? Acá, a ver, están los de Efraín Sole, los de Santi Pedro Aliana y Euclides Querey, porque vos estás también con Efraín Sole, ¿verdad? Entonces, esos son los tres proyectos que están en la mesa, así que vamos a hacer referencia a esos en particular. A ver, ¿por qué Efraín Sole y no Santi? Y después le voy a preguntar lo mismo, obviamente, a las otras. A ver, la que quiera de ustedes dos, digamos, porque después, en todo caso... No, también. O sea, pueden opinar todas en síntesis, ¿eh? O sea, que no es que... Pueden opinar todas y no vayan a esperar que yo les dé la palabra ni nada. Acá hablan de una mesa de mujeres, así que hablamos cuando queremos. Bueno, yo quiero empezar diciendo que cuando no digo mi edad, es porque es una pregunta, no sé si se han dado cuenta, ¿vos sabés que es una pregunta que le hacen solo a las mujeres? ¿En serio? No, ¿Sí? Yo a los hombres les pregunto Yo siempre. le pregunto a los hombres. Pero no siempre. Hay preguntas que son válidas solo a las mujeres. A los hombres le piden otro tipo de cosas de mayor, pero a las mujeres le preguntan más cosas de tipo personal. Pero eso como acotación, no para ocultar la edad. En segundo lugar, tampoco Pero no conté. ocultaste también, hay que decir. Sí, oculté, pero vos sabés más o Eso menos la edad que forma tengo, parte de la... Forma parte. Claro. Soy máster en ciencias políticas, aparte de licenciada en periodismo. Y combino entonces la experiencia con el marco teórico, que siempre es interesante para analizar una problemática nacional. Y yo creo, Mina, que sin quitar mérito en absoluto a todo lo que sean estudios, capacidad técnica, capacidad académica, lo que importa en la política paraguaya es la postura. Es la postura. Porque hemos visto técnicos de primerísimo nivel trabajando... ¿Por qué causa? ¿Trabajando en favor de quiénes? Hay gente que ha dado su conocimiento, su capacidad y todo lo que ha estudiado y lo que ha aprendido al servicio de quién. Acá lo que interesa es la postura de los políticos y en nuestro caso con más razón. Nosotros estamos aspirando a llegar al Senado. El Senado es el poder legislativo. Pero ahora quiero hablar de los proyectos presidenciales. El poder legislativo es el poder del pueblo y si no le vamos a representar a la gente, ¿a quién le vamos a representar? A los financistas de las campañas, a los grupos poderosos económicos. Es doble la obligación de los que aspiran a llegar al poder legislativo, porque nosotros tenemos que representar a la gente. Por eso yo le doy mucha importancia a la postura, no solo a la capacidad técnica o académica. Y en relación al proyecto Efraín Sole y versus Santi versus Euclides. Yo estoy con el proyecto de Efraín y Sole en la concertación nacional. Sí. Efraín es una persona que tiene una carrera y una candidatura construida en la experiencia y también en la capacidad. Fuimos compañeros de facultad en el posgrado, así que me consta. Y Soledad es una persona que tiene una capacidad técnica muy particular. Yo la estoy escuchando, tiene unas ideas muy bien estructuradas, es ingeniera. Creo que los dos representan el cambio. Y el cambio es una de las asignaturas pendientes del proceso democrático paraguayo. No existe ninguna democracia consolidada, y si existe, por favor, me ilustran, que tenga 6 décadas de un mismo partido al frente. La democracia tiene como una de las condiciones la alternabilidad.
Si no hay alternancia y no se ha cumplido el requisito de la alternabilidad, esa democracia está incompleta. Eso es un hecho aquí y en todas partes del mundo. Ahora, las veces que ganó el Partido Colorado, ¿vos crees que no fue por una vía democrática que ganó? El Partido Colorado... Digo, después de la dictadura, antes no, obviamente. Puede ser que sí, puede ser que no. No estoy entrando en eso. Yo no voy a entrar porque estamos personas de diferentes partidos tratando de armonizar en cierta forma, si se puede, nuestros criterios. Yo estoy hablando del sistema. Sí. No es posible una democracia consolidada con 6 décadas de un mismo partido al frente. Esto no existe. Incluso hay países con un sistema anacrónico como es la monarquía, lo mismo tienen alternancia en la conducción política del país. En Inglaterra hay reina, en Suecia hay reina, y se alternan en el Partido Laborista, el Partido Trabajador. Es por salud democrática, y estoy con el proyecto de Efraín y Sole porque creo que es la mejor alternativa, es la alternativa de un cambio que va a venir bien a todos, no solo a una parte de la población. Miren que vayan ustedes alternando como quieran, sí, en todo caso yo me doy cuenta que alguien habla de más y otros no, yo voy a tratar de armonizar esto, pero a ver. Me vas a hacer hablar porque yo soy muy educadita. Sí. Con respecto a lo que dice la señora, yo considero que todos los gobiernos después de la dictadura fueron democráticos, el pueblo ha decidido. Entonces, ¿cambio para qué? Considero que uno cuando cambia, una vez me dijeron, uno cuando cambia tiene que ser para mejor, ¿verdad? ¿Y por qué yo apuesto a las propuestas de Santiago Peña? Categóricamente porque en su gobierno él denota una democracia, van a ser elecciones democráticas, el pueblo va a elegir y totalmente dentro del grupo de personas, del equipo, llevamos la misma postura ideológicamente hablando. Somos defensores de la propiedad privada, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Y hago alusión a esto porque justamente se habla pues de esto, ¿verdad? Últimamente en las propuestas se hablaron de estos temas. Y sobre todo considero que Santiago Peña es una persona capacitada, preparada, y lo más importante que dijiste esto, y es muy importante, Rafaela, ¿de qué te sirven los títulos si no tenés una voluntad, si no tenés capacidad de gestión y sobre todo una postura que tenemos que mantener, sobre todo como futuras senadoras, que lo vamos a hacer? Tenemos que tener una postura y en ese sentido yo tengo una postura, soy defensora de nuestra soberanía tenemos que hacer respetar desde el Congreso de la Nación, soy antiglobalista totalmente en todo, absolutamente todos los temas. Bienvenidos sean los tratados internacionales, pero tenemos que hacer respetar nuestra soberanía. Somos una república desde hace muchos años y nos costó sangre y eso tenemos que defender. A ver, la que quiera, vaya. Quiero hablar de valores, el valor de la integridad, el valor de que la gente pueda esforzarse y pueda llegar independientemente de pertenecer a un partido de gobierno. Porque ese es el problema. El problema es cuando se copa toda la institución por parte de un partido de gobierno y solamente se puede llegar a un lugar hasta humillándose, pidiendo por favor una cama, porque si yo soy de ese partido, ahí te van a dar, tenés padrino político, ahí conseguís, y si no tenés padrino político no tenés nada. Es cierto, la alternancia, yo estoy totalmente de acuerdo en la alternancia, es tan importante, demasiado importante cambiar ese grupo que estaba para que se depure, porque no está bien. No significa un cambio radical, que miedo, que le meten cuidado, te van a hacer esto, te van a hacer otro. Si se persiguen entre el mismo partido, muchas veces se persiguen mucho más. Eso no significa que van a cambiar las cosas de una manera que la gente va a quedar desprotegida. Significa una visión nueva en el sentido de vamos a mirar cómo funciona el Estado trabajando entre todos. Y el Congreso tiene demasiada responsabilidad y casi co-gobierna con el Ejecutivo. Sí, nosotros en el Senado tenemos que nombrar a gente desde ministros de la Corte, Fiscalía General, embajadores, Contralor, Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera. Votan el presupuesto. El presupuesto que hoy en día, claro, hoy en día el Congreso es básicamente un grupo de poderes ahí que se han vendido por plata.
muchos para votar este otro proyecto, necesitamos gente íntegra. Vos decías recién, no, esta gente no va a entrar. Esa es lo que te quieren meter en la cabeza. No, cuidado, esta gente capaz o no va a entrar. Y cuidado, la gente capaz también. No, tampoco es eso. La gente que se jugó con la gente vulnerable puede ser con o sin título, pero hay que ver la trayectoria de la gente. ¿Quién se jugó por la gente vulnerable? ¿Quién estuvo trabajando independientemente del partido por la gente vulnerable? Pero yo nomás digo, Soledad, que hay tanta gente que se jugó por la gente vulnerable, pero se jugó en serio. Y estamos hablando inclusive en épocas muy jodidas, ¿no? Ahora que... Y sin embargo, esa gente no tiene el mismo poder que un narco o una persona auspiciada por el narco. Totalmente. Entonces, lo que yo te digo que lastimosamente no es así. Claro. Yo creo que la democracia se ha prostituido bastante, ¿verdad? Totalmente, entonces, a veces a mí me da pena eso, por ejemplo, ¿verdad? En el sentido de que... Y es la sociedad, pero yo confío que la gente no venda su voto, que no se distorsione esta democracia, que no sea el dinero lo que lleve a la gente a votar. Yo confío en nuestra gente, confío no solamente en los jóvenes, en la gente grande también, que necesita ver un país funcionando en serio, ¿verdad? Y no a la medida en donde conseguís dinero, ahí, porque es todo plata ahora, ustedes saben eso. Exacto. Entonces, a nosotros nos dijeron cuando entramos a la Alianza Encuentro Nacional, no necesitas plata. ¿Qué? ¿No necesitamos plata para...? No necesitas dinero. Y entonces yo estoy ahí trabajando por una política diferente. ¿Sí? Me encanta, te admiro, pero lo que digo que a esa gente les resulta más difícil que a otra, que no hicieron ni la 10ª parte de lo que vos hiciste en tu vida, ¿verdad? Pero tiene 10 veces más plata que vos, ¿entendés lo que te digo? Y eso es lo que hay que ver. Tenemos que empezar a redefinir la democracia en el sentido también, a ver, ¿cómo hacemos para...? Porque ya se hicieron varios cambios en las leyes, pero estamos empeorando, mejorando, ¿verdad? Pero yo no tengo la fórmula, No se trata luego de más leyes, sino que también simplificar el acceso de la persona al Estado. El Estado es un sistema hiperburocrático. Hoy que necesitamos hacer menos pasos. Para los cargos electivos para mí también es un problema, claro, es un problema. Sí. Con respecto a eso, Mina, yo estoy convencida, un presidente de la República tiene la lapicera, pero la tinta tiene el Congreso. Tenemos que hacer un análisis, una mea culpa. Pero mira, ahora yo quiero que ustedes hablen de los proyectos presidenciales, me olvidé de decirte eso. Los proyectos presidenciales, después vamos a entrar a sus proyectos de la senaduría. Justamente tiene que haber una reforma con respecto a esto que estoy diciendo, porque no puede ser que un presidente de la República no le dejen tener reelección y cómo los congresistas pueden estar... Reelectos 1000 veces. Reelectos 1000 veces, están 30 y 40 años en el cargo. Estoy de acuerdo. Entonces, acá tenemos que hacer un análisis y decir las verdades como son y las verdades dentro del territorio. Y dentro del territorio es que cuántos congresistas realmente cumplieron su trabajo. Hacer una lista de cuántos congresistas están hace cuántos años. Entonces, vamos a hacer ese análisis. Nosotros sí, con el doctor Euclides Acevedo y el doctor Jorge Querey, estamos convencidos de que debe haber una reforma. Estamos convencidos de que realmente tiene que haber una reforma penitenciaria, una reforma de que un presidente pueda tener la reelección, que un congresista pueda llegar máximo a 2 o 3 periodos consecutivos y que después haya alternancia. Es decir, acá tenemos que ver cómo funciona el poder para entender qué es lo que tenemos que hacer y la ciudadanía es refrescarle la memoria. Por eso que es tan importante esta clase de programas, Mina, y saber y tener esa aranducatú de hablar del territorio, porque el deber ser... La ley está escrita, como vos dijiste, pero son letras muertas a la hora de aplicar, ¿verdad? Así. Hay algunas leyes que hay que cambiarlas y otras que hay que aplicarlas porque están, pero no se aplican. El Ejecutivo. Y otras, muchas. Permiso. Sí. A ver, la diferencia Mina. entre la propuesta Santi-Aliana, Santi Pedro y Efraín Sole o Euclides Querey, digamos. A ver, ¿por qué? Porque yo estoy con Santi. Sí. Y en verdad que estoy con Horacio desde el 2013. En la política me metí, gracias al Señor, porque he visto que tenía una visión diferente. Me gustó, entré. Yo no era política, era activista social y tuve esa oportunidad. Y hasta ahora estoy, porque tiene proyectos para la gente. En la época de don Horacio, por ejemplo, él siempre nos indicaba, por favor, la gente en primer lugar. Y por sobre todas las cosas, las que más necesitan. Llámese adulto mayor, la gente pobre. Y bueno, yo creo que ahí es donde uno se tiene que centrar y la ciudadanía está atenta a ese. ¿Qué proyecto presidencial presenta el mejor proyecto?
la gente piensa, ¿qué me va a dar en la parte de salud, Santi Peña? ¿Qué me va a dar en la parte de vivienda? Y él habló vez pasada de Xerogapona, de darle oportunidad a personas funcionarios públicos, que hoy son más de 260.000 funcionarios públicos que no tienen vivienda y que a través de este proyecto, a través de un crédito hipotecario, por ejemplo, pueden acceder. Habló también del tema de los programas sociales, el Tecoporá, que hoy día 187.000 familias son participantes, familias de escasos recursos y en especial mamás que tienen hijos pequeños para que puedan llevar sus hijos a la escuela. Entonces, habla de que va a tener el Tecoporá reforzado. ¿Qué significa eso? Aparte de ampliar el programa, también va a aumentar un 25% porque se ha desvalorizado el costo de la vida. Canasta familiar. Y por sobre todas las cosas, trabajar en proyectos para adultos mayores. La ciudadanía, ¿quién no tiene adultos mayores en su casa, en sus vecinos, parientes? En la época de Don Horacio nosotros tomamos con 46.000 participantes de adultos mayores. Me tocó ser presidenta de adulto mayor 2 años y entregamos 200.000 tarjetas. Y ese le empodera al adulto mayor porque tiene para comprar su remedio, algunas golosinas para sus nietos. Y también le empodera a la familia. En estos 4 años y medio estamos concluyendo con 214.000 adultos mayores en el programa. ¿Qué significa eso? Por más que en el Parlamento se le dio presupuesto, a muchos de los adultos mayores se le quitó su pensión y algunos fueron entrando. ¿Qué es lo que propone Santi Peña para que hoy la ciudadanía le vote? Que vamos a llegar con 400.000 adultos mayores en estos 5 años. Y para los jóvenes, ¿qué tiene? ¿Qué es lo que hoy la gente te pide, la mamá? ¿Qué es lo que pide? Oportunidad. Oportunidad para sus hijos en la parte de educación, de capacitación, oportunidad laboral. Entonces, él propone 500.000 puestos de trabajo en estos 5 años. Eso a mí me induce a trabajar con Santi Peña. Lea. Muchas gracias. A ver, me encanta lo que acaba de decir del Pilar, porque realmente se nota una política que ha caminado, que conoce a la gente y que ella hace esa conexión entre la necesidad del país y la propuesta de gobierno. Y creo que la pregunta era por qué estamos con Santi Peña y del otro lado por qué estamos con otras personas. Claro, ¿y por qué no con Efraín y Sole? Y yo creo que es muy interesante entender, uno, por supuesto los líderes son importantes. Queremos ver a figuras como Santiago Peña, una persona que tiene una trayectoria intachable, impecable profesionalmente y también hoy en el ámbito de la política. Queremos ver a personas como Pedro Aliana, que tiene una trayectoria política y también de gestión, igual que Santiago. Ambos se complementan de una manera. Eso se ve en los eventos donde están, en los trabajos que han hecho, donde sea. Hay una armonía de equipo. Entonces hay que bajar de las cabezas, son importantes, que las cabezas tengan una visión clara al respecto de hacia dónde tiene que ir el barco, es fundamental. Realmente no podemos volver a permitir un país donde se diga qué culpa tengo yo, no soy yo el responsable es que empecemos. No, el responsable es la máxima autoridad del Poder Ejecutivo siempre. Y esta autoridad delega a diversas personas. Y es ahí que aterrizo a la parte del medio. Necesitamos que estas personas sean capaces no solamente de aglutinar el apoyo político de los votantes, que la gente vote y que los quiera al frente liderando el barco, pero también necesitamos que estas personas sean capaces de hacerse de equipos de trabajo, de gente idónea, capaz, íntegra, que puedan llevar adelante las diversas tareas que hacen parte de los ejes programáticos de un programa de gobierno. No podemos nosotros seguir permitiendo gobiernos que nos venden cosas marketineras o cosas populistas, pero que realmente no han aterrizado y no han demostrado en ningún punto de la historia la capacidad de llevar adelante esos programas y esos ejes programáticos acordados. Entonces, ¿por qué yo estoy acá? Porque dentro de este equipo, así como explica Pilar, nosotros salíamos de un gobierno donde a muchas personas, como a mí, yo venía de afuera, no le conocía a Santiago, no le conocía a Horacio Cartes, pero a mí me dieron una oportunidad como profesional para sentarme y ser la primera mujer en el Viceministerio de Economía y un espacio para probar esa capacidad. Y después de haber demostrado en un lugar, me nombraron ministra de Hacienda. Y mi apellido es Jiménez Duarte, no tengo empresas, no tengo conexiones.
¿Qué es lo que yo traigo? Yo traigo mi aprendizaje, el aprendizaje de afuera, mi experiencia de afuera, mi experiencia local, mi vivencia como paraguaya y vuelco eso en la política pública. Entonces, que nos den espacio a personas como a mí, digo yo siempre, sí, como a Santiago. Santiago fue ministro de Hacienda, él tampoco tenía ninguna conexión especial, sino más bien una trayectoria profesional. Que se empiecen a generar esos espacios, para mí significó mucho. Y en esos 5 años de gobierno, yo, Mina, estuve más de 15 años fuera del país. Y yo miraba a Paraguay como persona joven todavía en ese entonces, y bueno, vamos a decir que sigo siendo más o menos joven, edad media, pero yo miraba a Paraguay y no veía un solo motivo para volver a Paraguay, porque sabía que una persona como yo no iba a tener espacio profesional, a pesar del doctorado, a pesar de la experiencia que tuve a nivel global, no es lo solamente regional, el mundo, pero no había espacio. Y cuando finalmente se hace gobierno, se empiezan a dar cambios, se empiezan a nombrar personas con unos perfiles diferentes, y se empieza a generar resultados, se empieza a trabajar de manera ordenada, se habla de transparencia en el sector público, se da un giro de 180 grados en lo que es la gestión pública. Y esto no es que lo digo yo, esto se ve demostrado en resultados concretos a lo largo y ancho de las instituciones del Estado. Yo eso dije, yo lo viví de adentro, lo miré de afuera y lo viví de adentro. Y hoy entro de vuelta a este equipo de trabajo por la confianza plena que tengo en la capacidad de Santiago, en la capacidad de Pedro Aliana y en el equipo de trabajo que tenemos conformado y la claridad que existe al respecto de qué vamos a hacer después de ganar. Cortito, una diferencia que ustedes pueden marcar entre Santi y Efraín, entre Euclides y Efraín. A ver, ¿cuál es una diferencia? Mira, yo estoy con Euclides y no estoy con Efraín, no estoy con Santi por tal motivo. A ver, ¿cuál es una diferencia que vos podés marcar del proyecto en el que vos estás? Bueno, yo estoy con Euclides porque para mí es una persona capaz de una trayectoria intachable, una persona íntegra, una persona que ocupó varios cargos, diputado, senador, embajador, ministro. ¿Y cuál es la diferencia con otros? Para mí la capacidad, idoneidad e integridad de Euclides Acevedo. Eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? A ver, yo te voy a decir entre quién. Entre Sole, entre Efraín Sole y Santi Aliana. Integridad. A pesar de todo lo que quisieron meterle a Efraín, me acuerdo que una alumna mía me decía en la Procuraduría cuando terminó su mandato, hicieron de todo para encontrarle cosas, no encontramos nada y no era ni siquiera del PLRA ni nada. Pero no solamente eso, sino que en el Partido Colorado en este momento, y no estoy en contra del partido, pero en este momento es una continuidad lo que viene, no es una diferencia. Y estamos otra vez con la impunidad. Esa es la gran diferencia. Una impunidad, tenemos 8 personas acusadas gravemente de corrupción grave y distorsionar totalmente las elecciones y sin embargo no hay un castigo a esa gente. Al contrario, le suben en andas a la persona que es corrupta y esa es una gran diferencia. Y la gente sigue quejándose, lastimosamente son buenos los números, habrá habido avance, pero se sigue quejando la gente. En Caguazú no hay tomógrafo. Otra señora que parió ahí en el suelo. La atención en salud sigue siendo pésima, la educación sigue siendo pésima. Entonces, no hay unos avances como para decir, mira, vamos a seguir en esto y vamos. ¿Cuál es la seguridad que vamos a estar mejor si no estamos mejor? Tenemos que dar lugar a gobiernos en donde se castigue la corrupción, que se castigue y que no queden en la impunidad y que se repite y se repite y se repita. A ver, Lea o del Pilar, quien quiera. Bueno, yo estoy con Santi, o sea, en la lista 1. No, la diferencia, ¿no? ¿Por qué? La diferencia. ¿Por qué está con Santi? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre Santi y la unidad que se tiene en la lista 1 es única y la desconcertación del otro lado se ve a legua. Y la capacidad y la integridad. ¿Qué es la integridad? Demostrar que no ha dejado rastro de corrupción. Por el otro lado, ¿qué le tenemos a Efraín? Y ha hipotecado todo su partido y todas las corrupciones que se le denuncia y bueno, en el partido eso no existe. La unidad por sobre todas las cosas es lo que yo destaco. Así es que la gente elige y la gente sabe. Rafaela. La concertación es la armonización de la diversidad. De eso se trata la unidad. En la concertación hay más de 40 organizaciones de diferentes corrientes de pensamiento y coincidimos en el mismo ideal de patria.
en el mismo ideal de patria, sin corrupción y sin impunidad. Para nosotros, la unidad es la armonización de la diversidad, no la unidad granítica, todos los cerebros pensando igual. Yo estoy con Efraín porque Efraín tiene trayectoria, tiene coherencia, tiene capacidad, tiene lucha, tiene experiencia. Y también es importante que él es él. Él y Sole lideran y van a liderar el barco. Él no tiene tutela de ninguna clase. En esta mesa hemos escuchado hablar de Santi. Mi correligionario Santi no puede tener mucha trayectoria en el partido de ustedes porque estaba en el nuestro. Por cierto, ha bailado la polka 18 tanto como nosotras dos. Por eso tienen muchos adherentes liberales. No creo, no estoy segura que así sea. Las veces que se ha mencionado al candidato se menciona al tutelaje. Se ha mencionado, ¿cuántas veces lo nombraron a don Horacio? Y yo creo que más allá de lo que signifique el hecho de que él va a estar con un poder en la sombra, como sabemos, que Efraín no tiene y Sole tampoco, recordar un poco la historia. Ese tu voto vale doble ya costó mucha sangre en el Paraguay. Tu Hablamos voto vale solamente de la doble. escuela, Rafaela, de la escuela, lo que ha dejado Horacio y lo que va a continuar Santi. Hablamos de eso. Estoy en el uso de la palabra. Perfecto. Y voy a terminar si se puede. Sí, sí, pero Tu puedes también voto hablar, vale no es así tan doble, estricto. tu voto vale doble, ha costado sangre en este país. El barco tiene que conducir una persona que tenga el poder real y no reciba órdenes tuteladas de ninguna índole. Claro, ni siquiera de las embajadas. De ¿verdad? Porque ninguna orden, uno puede ninguna recibir clase. órdenes de acá, de un paraguayito que tiene poder, pero también hay otros que reciben órdenes de la embajada que me De parece aún ninguna peor. índole, Ay, y no, menos más de triste la todavía mafia, de recibir, ninguna ¿verdad? Yo índole. recuerdo en el Es Congreso. importante que el Claro, poder de ninguna político lo índole. representen Sí, eso es. las personas armonizando diversidades y no buscando unificar las mentes. No se unifican las En el mentes. Congreso, yo perdón, creo que no Lea, están en el unificados. Congreso recuerdo, Efraín enviaba una notita a cada uno, no fue capaz de enviarle, llamarle a su congresista a decirle acompañemos esto, sino una nota ordenando. Y eso no vale. Yo quiero hablar, Mina, si se puede. A ver, yo creo que este concepto de que en el partido todos tenemos la misma visión única, no, eso no es cierto. Eso no hay nada más mentira que eso. Y si una persona que estuvo supuestamente en el ámbito de la política por muchos años plantea eso, está mintiendo. Se está mintiendo a sí mismo, sí misma, y está mintiendo a todos los que le escuchan. El Partido Colorado es realmente un abanico de opciones. Realmente, los diferentes presidentes que han asumido la responsabilidad de liderar el país, que venían del Partido Colorado, tenían visiones muy diferentes. La diferencia del partido es que tiene esa trayectoria institucional y esa vocación de poder ¿Cuál es la diferencia? Porque que eso lo le estoy queriendo permite, marcar. esa es la diferencia, ha sabido construir esa ¿Y vocación los de otros liderar y de qué? poder ¿Y los que otros los qué? otros no han podido lograr hasta ahora y le siguen culpando a la dictadura y al Partido Colorado cuando en realidad es la incapacidad interna del partido. Y uno de los principales lastres, yo creo que debe doler mucho dentro del Partido Liberal, que una persona que cuando joven, sin pensar mucho, se afilió al Partido Liberal, pero cuando fue mayor y post experiencia, post conocer la realidad, entró al Partido Colorado y está militando dentro del partido. Esto debe doler mucho, porque Santiago Peña es una persona que tiene trayectoria profesional, es una persona que que ha dejado una gestión impecable por donde pasó, es una persona que no tiene antecedentes, que no se ocupó de vaciar su propio partido, ¿verdad? Imagínate a Efraín Alegre, al que hoy a mí me sorprende que dentro del Partido Liberal le sigan apoyando a este personaje. Él se ocupó de destrozar ese partido o lo que quedaba de ese partido. Y realmente es una pena, porque en vez de tener, acá se habló de la famosa alternancia, interesante hablar de la alternancia, yo creo que todos hablamos y muy poco se entiende realmente qué es lo que significa eso, porque está la alternancia, acá hablan de la experiencia en la política. Hablemos de la experiencia, hablemos de la teoría. En la teoría siempre se dice la alternancia es interesante, pasar de un lado para el otro. ¿Qué ha pasado en Paraguay a partir de que termina el periodo de Stroessner y entramos en el proceso democrático, en el periodo democrático de la construcción de esa democracia? Nosotros aprobamos una nueva constitución. La constitución hablaba en su artículo 225 del juicio político. A través de ese juicio, de ese artículo, ¿verdad?, es que justamente cada vez que se arma un equipo de trabajo, ese presidente que asume está bajo el jaque constante del famoso juicio político. ¿Qué se necesita? Se necesita 2/3 del Senado para llevar adelante un juicio político y se necesita 1/3 del Senado para atajarlo. Entonces, constantemente
los partidos y las personas al frente se encuentran en procesos de negociación democrática para lograr la gobernabilidad. Y la gobernabilidad, a través de la Constitución, que ha dado mucha potestad al Congreso, no podemos nosotros negar que sí hubo alternancia. El gobierno de González Macri fue una alianza, el gobierno de Lugo Franco fue una alianza, y el gobierno actual, 6 ministros de este gobierno son de otro partido del PDP, no son del Partido Colorado. Entonces, de jure, de facto no me importa, de facto es un gobierno también de alianza con la oposición. Entonces, no podemos decir nosotros no sabíamos porque nunca logramos llegar al poder por inútiles. Esa es la realidad, porque le ponen al frente a una persona como Efraín, hablar de inútiles en un país donde la lucha democrática costó mucha sangre. Es una falta de respeto que trates de inútil a partidos que han luchado, han sido torturados, han sido confinados y hemos trabajado todos los días de nuestra vida. En cuanto a que a los liberales nos duele que se haya ido Santi Peña no creo que se haya ido por ideales. Sí estaba en plena convención en la Junta de Gobierno y corrió a la pieza de al lado a afiliarse al Partido Colorado para que no le saquen del ministerio. Le conozco mucho no, mejor es a por Santi ideales. Peña que vos, y lo te que puedo la ciudadanía asegurar sabe es que que corrió a la pieza de al lado a afiliarse. En el gobierno del presidente Carter y por primera no vez se puede tratar de inútiles a los luchadores de la democracia. Hizo un cambio importante en la gestión pública y generó resultados. Todos nos afiliamos al Partido Colorado con la esperanza de que por fin empezamos a construir un Paraguay con el que todos soñamos. Esa es la realidad. Y si ustedes no aceptan eso, lo siento mucho, pero yo lo digo de todo corazón. Yo lo que digo es que se respeta la lucha democrática, Lea. Yo la respeto totalmente. Sí, pero estás tratando de inútiles. Y acá no hubo alternancia por muchas otras razones. Estoy diciendo, no por inutilidad. Si acá hemos dado no sangre, sudor y lágrimas. Hay muertos, hay torturados. No podés decir los cientos son inútiles. Lo ha habido en todos Hemos los lados. Hemos luchado todos los días de nuestra vida. Lo ha habido en todos los lados. Y cada vez la lucha es más fuerte porque cada vez hay mafia enfrente a nosotros. La capacidad de construir un partido, ustedes no le pueden responsabilizar al resto del mundo de eso. ¿Y quién le responsabiliza? ¿Quién responsabiliza? ¿Quién dijo responsabilizar a nadie? Estoy diciendo nadie responsabiliza a nadie. Yo por eso, como soy nueva en la arena política, en el sentido que la primera vez que me candidato, y por eso yo, Mina, por estas cuestiones es que celebro este sistema en donde podemos renovar hoy la clase política. Las responsabilidades son individuales. Es hasta inútil, voy a utilizar el término, llorar por la leche derramada. Hoy estamos en democracia, tenemos la oportunidad de elegir a las nuevas personas que van a dirigir esta nación. Y realmente es importante. ¿Y cuál es la diferencia? Porque esa fue la pregunta para no salirnos de tu pregunta, Mina querida. Entre Santi y Efraín. Dentro de la disidencia hay que encontrar la armonía y llegar a un consenso. De eso se trata la democracia. En nuestro equipo político tenemos una hoja de ruta y esa es la gran y fundamental diferencia. Hasta en nuestros hogares, cuando vamos a organizar el asado del domingo, nos organizamos y nos ponemos de acuerdo y cada uno desarrolla sus capacidades para que esa reunión familiar salga perfectamente. Discúlpenme el ejemplo hasta tal vez básico, pero es así. En pequeña o gran escala, si nuestras cabezas y todo el equipo político no tiene una hoja de ruta, esto va a ser una desidia total. Entonces nosotros vemos en la vereda de enfrente, vemos que, por ejemplo, la cabeza dice que está en contra de la propiedad privada y después vemos que uno de sus candidatos que supuestamente le apoya es el señor Zavala, que impulsa la ley Zavala. Entonces ahí te das cuenta que no hay luego ninguna coherencia, congruencia entre ellos mismos. La diversidad es maravillosa, pero hay que ser capaces de alcanzar consensos dentro de la diversidad. Y a las pruebas me remito, pueden ver las noticias. Categóricamente también, y con esto quiero cerrar estoy también en el uso de la palabra. Leemos periódicos diferentes y eso sabemos, Mina. Cada periódico, cada medio de comunicación va tirando. Yo leo un periódico que me cuenta que el señor Efraín Alegre ha quebrado su partido y también conozco muchísimos liberales que hoy acompañan el proyecto Santiago Peña y Pedro Aliana a la presidencia. Buenas noches. Idem del lado del Partido Colorado, nosotros, dos cosas más quiero decir acá. Hay dos problemas que nosotros deberíamos solucionar en el poder, quien sea que llegue. Uno es el tema de impunidad, porque si bien no quiere nadie mirar hacia el pasado, hay que leer esa página para darle la vuelta. Y si vos dejas impunidad a la gente que hizo daño, que robó en pandemia, vos no podés
seguir nomás como si nada. Por favor. Uno. Impunidad es Efraín segundo, Alegre impunidad. que vació una cosa, en un año y impunidad, medio. estoy hablando en general, públicas. en donde esté la impunidad. Cada uno se pone el sayo. Una es impunidad y otra cosa es, hay que establecer políticas de Estado. No puede ser más que en la misma facción del Partido Colorado se traten como de opositores de repente, ¿verdad? Uno llega y el otro a muerte se pelea con el otro. Eso Y esa no es un buen la gobierno. verdadera democracia. Pero en el Eso gobierno, es- pero eso destroza porque uno de repente tira atrás la Pero política y en imagínense. cualquier otra política no se trata de no se trata de borrar lo bueno que se hizo anteriormente. Y una política de Estado no se logró todavía. Entonces, Para eso existe busquemos. la interna, Mina. No, pero En la no se interna, logra, no se en logra, los no se logra. movimientos, Es la Lastimosamente, competencia. mientras haya Peleamos. impunidad, no se logra avanzar. Una política de Estado tiene que ser con todos los sectores políticos y no un grupo exclusivo que Pero en trabaja el poder. nuestras Y yo no quiero tener internas, un dueño nosotros de país. No quiero tener un dueño de país. Quiero que Considero que en mi partido tengamos es democracia. súper democrático, pasamos por unas internas que inclusive entre nosotras competimos, porque este sistema es así, y democráticamente hemos llegado hoy a ser candidatas oficiales del partido. ¿Sabes qué es lo que le permite al partido también construir esa fortaleza democrática, incluso antes de la democracia? Cuando estaba Stroessner al frente, las seccionales del partido tenían unas peleas durísimas donde competían por los espacios. Vos tenías los presidentes de las seccionales y ellos competían por llegar a ser presidentes. Entonces sí, es una competencia feroz, porque es así que se deciden los liderazgos, no es vos vas a hacer y yo voy a hacer y qué te Señora, parece a vos. acaba Y de acordamos hablar que que la nosotros, historia es importante y entre ahora un- se burla de entre eso. un es grupo hegemonía, élite. es hegemonía, no Es pueden darlo como interesante ejemplo. que esto, Finalmente- a la hora de que llega la democracia, esto justamente es lo que le permite, esa musculatura le permite al partido seguir construyendo institucionalidad. Lo que quieran decir es de para qué quieren llegar al Senado. O sea, uno o dos ejes de su programa. Me imagino que cada una tendrá más de uno o dos ejes. Pero ¿cuáles son los ejes? ¿Por qué Soledad quiere llegar al Senado? ¿Para qué? Quiero llegar para que tener una representación digna, porque la representación está muy quebrada. Quiero darle dignidad a ese Senado que hoy no la tiene, a ese Congreso que hoy nos hace pasar vergüenza. Quiero darle brillo al Senado y quiero que la persona que quiera comunicarse con su senadora lo haga directamente, no a través de secretario, que pueda llegar sin problema, sin necesitar un partido detrás, sin necesitar un padrino, una madrina, que lo pueda hacer directamente y que los problemas se resuelvan y no sea un nido de problemas del poder porque la gente llega con corporaciones alquiladas a ciertos grupos. No, yo vengo sin ninguna atadura como para representarte, para controlar también el Ejecutivo y para legislar, representar. Eso quiero hacer. ¿Lista cuál, opción cuánto? Lista 9, opción 5. Opción 5, muy bien. Lea. A ver, yo llego a esta competencia porque me encantaría, por un lado, ser parte de los procesos de cambio por los cuales tiene que atravesar nuestro país. Creo que pasamos por un periodo bastante difícil en los últimos 5 años y necesitamos de retomar la senda de las reformas que necesita el país para mejorar en aspectos como educación, como salud, como seguridad, calidad del empleo y también dar un acompañamiento desde el Senado al trabajo que va a llevar adelante el Poder Ejecutivo en términos de lo que es el programa de gobierno, ¿verdad? Tenemos muchos sueños, quiero asegurar que esos sueños se aterrizan, pero no solamente en leyes. Nosotros estamos llenos de leyes, tenemos a veces demasiadas leyes, pero las leyes no se cumplen. Necesitamos leyes realistas que puedan ejecutarse, que puedan llevarse adelante y que generen resultados y que nos permitan avanzar en estos diversos temas. Y creo que un tema no menor es la presencia de la mujer en la política. Yo creo que cuando nosotras las mujeres no estamos representadas en igualdad o no estamos en minoría constante, creo que hay una foto demasiado incompleta, ¿verdad? Hay una parte demasiado importante. El 50% falta, el 50% de la visión falta. Nosotras las mujeres tenemos igualdad de derechos, pero somos diferentes a los hombres en muchas dimensiones. Entonces nosotros necesitamos de complementar a la visión masculina para que la política pública realmente sea mucho más efectiva y de respuesta. Y yo creo que a veces yo misma de repente digo, me emociono, soy sensible,
digo qué vergüenza, me salió una lágrima, pero en realidad yo creo que esa sensibilidad que traemos todas nosotras las mujeres es justamente lo que nos hace capaz de tener esa empatía mucho más fuerte, mucho más cercana con las personas a quienes nosotros tenemos que servir como servidores públicos. Excelente. Ivonne, ¿por qué? ¿Para qué estar en el Senado? Bueno, quiero llegar al Congreso realmente por aquellas madres solteras que son mamá y papá, que muchas veces no tienen oportunidades, que están luchando para que sus hijos vayan a la escuela, al colegio, para comer. Aquellas madres que a lo mejor se separaron, se divorciaron y están viviendo muchas injusticias, persecuciones realmente en el ámbito jurídico porque no obtienen los derechos correspondientes a ellas mismas o para sus hijos mismos, por aquellas mujeres que realmente son amas de casa, que puedan tener una jubilación digna, por aquellos de la tercera edad que realmente están tan descuidados, Mina. Cierto. Y que cuántas personas no están teniendo trabajo, oportunidades, aquellas madres que sus hijos tienen que viajar al exterior porque no hay oportunidades, porque no hay trabajo. Y por eso quiero llegar, por todas, trabajar con y por las mujeres. ¿Lista? Lista 10, opción 4, el movimiento La Nueva República. Bueno, me dice Lea, yo no dije mi Estoy lista. llorando acá, Bueno, porque yo no dije lista lista. 1, pero opción ¿cuánto no dije? Opción 27. Opción 27, lista 1. Lea. Bueno, del Pilar, a ver, ¿para qué querés llegar al Senado? ¿Qué Voy a querés llegar hacer? al Senado, Mina, lista 1, opción 21, por si me olvide, Sí. para seguir trabajando por la gente. Hace 10 años que vengo trabajando en los sectores sociales. Soy pro vida, pro familia, defender la vida desde el momento de la concepción, que es algo que nos acecha hoy día, para cuidar los valores de la familia, trabajar en la parte social. A mí me toca siempre trabajar con gente vulnerable, con gente que necesitan su vivienda, que necesitan ese terrenito. Y a diferencia de lo que dijo alguna de las compañeras, en estos 10 años le atendí los 365 días a la gente y desde el Senado quiero seguir sirviendo, quiero que me den la oportunidad para seguir trabajando en el campo, que a mí me encanta trabajar a nivel nacional. Y la parte social es bastante amplia, saber que muchas mamás necesitan ese trabajo, esa capacitación. Y mi proyecto estrella en estos 5 años va a ser la de crear la Asociación Nacional de Emprendedoras a nivel nacional, porque en el Paraguay el 70% son microempresarios. Tenemos que capacitarle a las mujeres, darle esa oportunidad y que salgan a vender, tener esa oportunidad y bueno, desde el Senado de la Nación acompañar las políticas públicas que va a generar Santiago Peña con un gobierno serio, honesto y transparente. Gracias. Rafaela Guanes Velaíno, ¿para qué querés llegar al Senado? Por si me olvido, lista 2, opción 27. Muy bien. Quiero llegar al Senado porque creo que el Parlamento es el poder del pueblo, es el poder de la gente. Y los que queremos representarlo tenemos que conectar con la gente, porque últimamente está representado todo el mundo en el Parlamento, menos la gente. Yo te diría una cosa, es importante la participación, que vaya la gente a votar. Vota mejor, vota mujer, porque el que vota elige, pero el que no vota también decide. Porque si vos no vas a votar, decidís, dejás que otros decidan por vos. Yo he analizado mucho las propuestas de la gente y creo que todos decimos lo mismo. Nadie luego dice, no me interesa la educación, no me interesa la salud. Todos decimos lo mismo, por lo cual yo concreté al final 2 ejes, Mina, que son temas que deberían haber sido transversales a todas las políticas públicas, que son el eje de equidad de género, el eje mujer y el eje ambiente, entendido como recursos. Yo creo que si se apoya a la mujer, se apoya a todo en esta vida. La mujer está en el principio, está en el final, la tercera edad, está en la salud, está en las comisiones vecinales, está en las comisiones escolares, está cuidando a los niños, está en todo. Y el ambiente contempla todos los recursos que tiene un país. Y el Paraguay es un país en donde en toda nuestra historia nos han robado demasiado. Desde el tanino de la época de Puerto Casado nos vienen sacando. Se acaba la madera, han robado tierra, han robado de todo. Entonces ya es hora. Y ahora últimamente la energía. Es hora de que la energía, por ejemplo, sirva para el desarrollo sustentable nuestro. O sea que defendiendo nuestros recursos naturales
apoyando a la mujer, que es un gran agente de desarrollo, vamos a tener un país mejor. Vamos a estar Gracias. mejor. Lisa Arela, Mina querida, quiero lista 1, opción 7, el número de Dios. Así que quiero representar a ella, a usted, a ustedes que nos están mirando en sus hogares. Quiero ser la representante en el Senado de todas esas mujeres, padres de familia que verdaderamente están preocupados por la educación de sus hijos, sobre todo que esto es ahora lo actual y lo que quieren incursionar dentro de la educación del Paraguay. Sobre todo, esto me toca mucho a mí como educadora, como psicopedagoga. Hoy el Ministerio de Educación no tiene autonomía, está siendo manejado por ONGs. Entonces, como contralor también, los senadores somos contralores, ver categóricamente que las instituciones públicas funcionen adecuadamente y con autonomía en ese sentido. Y en términos generales, voy a ser una representante y dar absolutamente todo el enfoque y la perspectiva de la mujer, que sabemos es muy especial, queridas congéneres. Así que dame ese tu voto de confianza, que yo te voy a representar en un curul en el Senado. Muchísimas gracias. Gracias, chicas, por estar acá, en serio. Gracias, Les Mina. deseo Gracias, Mina. lo mejor a todas ustedes. Y un pedido que yo les hago también es el tema de las adicciones en nuestro país, ¿verdad? Así es. Que le den un Trato puntapié especial. y un trato especial. Hay demasiados jóvenes adictos. Se agudizó en Se pandemia. agudizó demasiado. En la pandemia. Esto Y no tiene- se invierte Esto tiene que en- ser... en prevención. Claro, en el presupuesto debe estar representado, si no, no sirve de nada decir si vamos a dar una política fuerte, si no se expresa en el presupuesto de verdad. No solamente por aquellas personas que están perdidas, porque lastimosamente los destroza a muchos de ellos, y cuando Prevenir sobre todo. más pobres, peor, porque obviamente consumen una mercadería de menor calidad, sino que también el resto de los que no consumimos, ¿verdad? Estamos en peligro. O sea, la sociedad en síntesis está afectada, aquellos que consumen y los que no también, ¿verdad? Así es. A mi hermana la mataron, Por eso. ¿verdad? Así es. Producto de eso. Entonces yo digo, por favor, estando durmiendo en su casa, o sea, nadie está segura. Les pido que hagan eso por nuestra sociedad, porque vamos al centro a la noche y vemos gente totalmente enajenada muchas veces, ¿verdad? Zombies. Y si esto no se da una política seria, ya no nos va a quedar nada. Así que gracias, ¿eh? Gracias por estar. Muchísimas Ahora gracias. sí, les digo, nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Ya sabes que de lunes a viernes, de 16 a 18, estoy por Radio Monumental, la 1080. Y ahora te quedas en buena compañía con Luis Rubín y su programa Únicos. Muy, pero muy, pero muy buena noche para todos ustedes.